¿Cómo estamos, doctor? Buenas tardes. Aquí, bueno, usted sabe que es una charla informal que vamos a mantener justamente hoy conversando sobre estos temas importantes para la ciudadanía. Estamos informales, hemos hecho algo breve para ver nuestros internautas cómo reaccionan y cómo participan en esta reunión. ¿Cómo estamos, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos nosotros dispuestos. Hoy vamos a hacer un tema, hacer una tertulia sobre los temas coyunturales locales y también nacionales, el tema de los perfiles a candidatos a alcaldes en Esmeraldas y los temas coyunturales en el país, el tema de la desvinculación de Guadalupe Llori, el comportamiento de los asambleístas y esa ausencia de la ética y de la moral de ciertos servidores públicos. Buenas tardes. Oiga, al momento parece que el país está pasando por una convulsión dentro de la Asamblea con esta famosa trilogía que se habla para destituir a la presidenta. ¿Cuál es su perspectiva, doctor, en este aspecto? Esta situación es algo totalmente triste, porque quieren tratar de dar a demostrar al bien común, de dar a demostrar a la opinión pública que velan por los intereses generales del país, pero más bien lo que tratan es prevalecer o que se cumplan los intereses propios de los amigos. Y ahí nacen los tipos políticos obedientes a la ideología. Vemos que ahora Pachacuti está unido a la derecha, entonces es un desorden lo que se vive, y aparte de eso, la credibilidad de la Asamblea está en un 85%. Pero se está hablando justamente, Byron, que es una trilogía, o sea, que es una disidencia de la Asamblea que está tratando de unirse con el Partido Social Cristiano. Ya está unido. Y UNES. Está UNE, Social Cristiano, junto con los supuestos radicales de Pachacuti. Esto le hace daño al país, doctor. Claro, porque el tema de la Asamblea es actuar de manera tácita a las atribuciones, a las facultades y a las competencias que tienen como función legislativa, y hacer una buena química con la ejecutiva, porque vemos que hay algunos proyectos de ley que no se han viabilizado, y el tema es de trabajar por esa, desde el punto de la competencia de la función legislativa, tiene que hacerse un trabajo que dé beneficio a la sociedad. Pero la Asamblea no está trabajando en beneficio del pueblo, doctor. Más lo que prevalece es un tema de interés personal. En este momento estamos viendo que... Hasta el interés partidista. En este momento estamos viendo que la Asamblea no está trabajando en lo que está pasando en la actualidad del país. La falta de empleo y muchas cosas más. Entonces, ¿por qué la Asamblea de Proponentes se ha fijado en los órganos de control? Así es, porque los órganos desde ahí último está señalándolo, el tema de los órganos de control. Entonces, ahí es donde nace ese interés personal en tratar de cubrir con personas de su gusto, tratar de cubrir que formen parte de esos órganos de control para así mismo cubrir necesidades y las cosas se hagan de manera subjetiva. Vemos lo que pasó ayer con Ruth Arrey, 85 votos en contra, y fue censurada. Fue destituida de la superintendencia de banco. Pero definitivamente tanto el gobierno como la Asamblea no están trabajando para nosotros los ecuatorianos. Más bien estamos viendo que hay una pugna al interno por tratar de captar el poder. Pero eso es lo que más se dé cuenta, que estamos en 85% de la credibilidad. Solo apenas hay un 15% de aspectos positivos. Definitivamente yo creo que el país con esa Asamblea no va a llegar a ninguna parte. Yo creo que es el momento, yo creo que es el momento de la muerte cruzada para tirar abajo esa Asamblea llena de mañosería, y que empiece a trabajar justamente por el beneficio de los ecuatorianos, que es lo que estamos esperando. Justamente eso esperamos, vaya, nosotros. Eso es lo que se espera, pero realmente lo que tratan de hacer con Guadalupe Llori es con la clara intención de desestabilizar al país. Y posteriormente, porque el plan es, o el designio es, sacar a Guadalupe Llori y posteriormente la muerte cruzada. Esas prácticamente son las pretensiones de UNE.
Y eso es terrible realmente, porque el país lo que necesita es estabilidad política, y lo más triste es que no ha existido una situación de parte del Ejecutivo, en representación de Guillermo Lasso, que haya una química política entre las dos funciones, porque sabemos que ellas hacen colegislación. Entonces vemos que hay proyectos que le han rechazado a Guillermo Lasso. Ahorita está el tema de la ley del aborto, que están esperando que el presidente califique una de las dos figuras, veto parcial o veto total. Hay algunos asambleístas que están indicando que se haga el veto total. Entonces, al hacerlo el veto total, se genera una situación terrible y crítica. Pero al hacerlo parcial, vuelve a la Asamblea, se modifican los aspectos en los que se enfocó el presidente, vuelve nuevamente el Ejecutivo y se califica desde la ley. Hay algunas personas de criterio feminista que están señalando de que es una ley que está atentando con el tema de la vulnerabilidad de la mujer. Pero en lo personal yo no creo que exista eso, porque lo importante es que se defienda es la vida, más no el aborto. O sea, ¿cómo podemos justificar la muerte de un neonato? No podemos justificar eso. Pero sí, ahí sería... Para eso existen muchos métodos anticonceptivos, responsabilidades también tanto de las personas para no llegar a ese punto. O sea, eso sería importante que en vez de promover la muerte del neonato, sería importante facultar la vida, defender la vida, no la muerte. El tema, la Constitución mismo lo respalda, el tema del cuidado desde la concepción, pero también el artículo en el COI, es el artículo 148, habla de la despenalización del aborto en caso de mujer, en caso por violación o mujer con discapacidad. Pero ¿cómo identificamos nosotros? ¿Cómo identifica la ley si por artimañas la mujer dice fui violada y no fue violada? No es posible que tampoco pensar que del 99%, del 90% o el 70% de las mujeres embarazadas sean producto de una violación. Claro, porque eso es lo que se está debatiendo. Eso es lo que se va a encargar de dictaminar el médico, porque el médico... Pero ¿y si el médico es sobornado? Eso no lo sabemos. Pero obviamente el médico va a exponer ciertos requisitos de que comprueben de que ha sido por violación, o el otro que habla que sea una mujer con discapacidad. Pero eso es lo que trato de cómo podemos identificar. O sea, es decir, el 70% de las mujeres que vayan a asistir al sistema público de salud van a decir fui víctima de la violación. Es que ¿cómo se va a regular esto? ¿Por qué no se puede salir de las manos también? Claro, esa es la disyuntiva que existe relacionado a los requisitos de que se compruebe si ha sido por violación. Entonces los requisitos de manera pertinente y tácita, eso va a darlo el médico. Entonces, aquí también habla en el artículo 148, como le dije, aquí habla el artículo 148 sobre el aborto no consentido. Dice la mujer que haga abortar a una mujer por consentido en ello, se va a sancionar con la pena libertad de 5 a 7. Así hablamos de la figura del aborto no consentido. Y el aborto consentido, prácticamente la misma figura lo señala. Entonces hay el aborto no consentido, el aborto consentido y el aborto punible. El aborto no punible, entonces sabemos que punible significa castigo, pero hay un aborto de que no es punitivo, de que no tiene castigo. Pero imagínate, Bayro, si así con un artículo de ley en el COIP existen clínicas que realizan abortos y han fallecido muchas mujeres por esta práctica. ¿Cómo podemos nosotros, ahora, qué pasaría si legalmente dentro de un aborto fallece esta mujer? Debe declarar. Es negligencia médica. Negligencia médica. O sea, esto va a traer muchos contrastes también para quien practique esto. Claro, pero en este caso... Porque ahora puede pasar, pero que el doctor diga también, no lo voy a hacer.
porque tú no lo puedes obligar. Claro, pero esa parte se encarga la Fiscalía de determinar cómo fueron los hechos. Desde el punto de vista fáctico, ellos van a analizar cómo fueron los hechos por medio de una investigación y asimismo determinar responsabilidad o culpabilidad en caso de que exista, relacionado a las tres figuras señaladas: el aborto no consentido, el consentido y el aborto no punible. Oye, ahora saltando de ese tema, Byron, hablemos justamente de la actualidad política en Esmeraldas. ¿Qué opinas tú al momento de los posibles candidatos a la alcaldía por Esmeraldas? Luego pasamos a lo que es la prefectura. Los posibles candidatos, los que suenan. Los que suenan. O sea, estamos hablando de Félix Avillán, estamos hablando de Vico Villacín, Miguel Ruiz, hablamos de Yorbel Corozo, o sea, Flexo Merazo. Exactamente, entre esos temas, lo que Esmeralda en sí necesita son políticos con principios, son políticos con una política deontológica, políticos que realmente sepan conocer a fondo los problemas, porque ya no se requiere de ese político clientelar, ya no se requiere de esa conducta que antes conversábamos sobre el interés individual. Entonces ya se requiere un político que vaya con convicción, que vaya con elementos, que vaya con parafernalias para ya solucionar el problema de Esmeralda, porque sabemos que en Esmeralda entre las autoridades no existe una unidad y eso conlleva a la situación en la que estamos. Entonces ya queremos un político, como lo señala Jean Rousseau, un político con virtud del político. Pero Esmeralda es lo que requiere. O sea, nosotros los esmeraldeños ya estamos cansados de esta politiquería que ha existido durante este largo tiempo. Estamos cansados. Por eso ¿Qué nos hace pensar que esta vez pueda ser diferente? ¿Qué nos puede hacer pensar de que estos candidatos puedan hacer algo diferente, sabiendo que Esmeraldas, sus autoridades por más de 20 años nunca han trabajado unidas? Claro, así es, y ese es el gran efecto que tiene Esmeralda, de que no hay la unidad y hay el interés individual. Entonces eso no llega a tener un criterio único, un criterio unificado, a tener un criterio ecuánime que vaya direccionado al bien general. Siempre prevalece el interés personal, el interés propio, y ese es el gran problema. Aparte de que no existe la unidad, hay el tema del trabajo solo para mí y para mis amigos. Entonces la comisión y el elemento tiene que ser uno solo para sí mismo direccionar y darle camino a Esmeralda. Hay propuestas por parte de Yorbel que satisfacen, sino que hay que preguntarle desde qué punto, porque a veces hay propuestas por parte del candidato, pero no conocen a fondo el problema del municipio, no conocen a fondo el problema de Esmeralda a nivel social, a nivel cultural, cómo hacerlo, cómo llegar al bien común. Entonces ya se necesita a alguien que conozca de fondo el problema, que esté con el bien común para sí mismo buscar un tema de subsanar y de resolver. O sea, en este momento pues, estamos pensando que los candidatos de pronto, este es el momento del que todos quieren ser candidatos, todos quieren salvar a Esmeralda. Y se arraigan la camisa, pues, esa bandera. Entonces, es el momento del que, como que vuelvo a repetir, el que todos quieren, pero no podemos pensar que sean estas personas las que vayan a sacar adelante a una Esmeralda que ha venido un atraso no de ahora. Más de 20 años. Más de 30 años. Entonces, si nos podemos pensar de que estos perfiles sean los idóneos o que puedan sacar adelante Esmeralda, yo creo que va a ser un trabajo muy difícil, muy largo, porque también Lucía Sosa, que no ha hecho nada, que no está haciendo nada, que trata ahí en la prefectura y ahora se chocó contra la pared. Que trata de justificar su mala administración con rumbeque, con cosas irrisorias, que concierto por la paz. ¿Acaso será que un concierto no va a llenar de paz? Un concierto no nos llena de paz. Claro, y el tema es resolver los problemas a nivel social, a nivel económico, a nivel de turismo, el tema de seguridad, el aspecto físico de la ciudad. Entonces esa es la manera de dar solución. No es hacer un trabajo de escritorio, sino que
ir al bien común, conversar con el pueblo, conversar con la opinión pública, conocer la problemática. No es el tema de dar la dádiva de alquiler alimenticio, porque sabemos que si damos el alquiler alimenticio, ese pobre come 3 días, el cuarto día sigue en la misma condición socioeconómica. Entonces ya se requiere de un político entregado con Esmeralda, con un político desde el punto de vista filosófico, como lo dice Jean Rousseau, de la virtud del político y la virtud del gobernante, para darle ya soluciones. Pero bueno, ¿cómo podemos pensar que justamente estos nuevos perfiles puedan complacer o saciar la necesidad insatisfecha que tiene Esmeralda? Según los proyectos de que yo he escuchado, de Orbel y de Vico, son proyectos maestros, pero ya no se creen en políticos. Ya, es lo que podemos decir, sí vamos a cumplir, pero detrás puede haber el aspecto demagógico. O sea, igualmente detrás de todas estas figuras que al momento están saliendo, están los mismos de siempre. Barneto nuevamente la candidata. Están los mismos partidos de siempre. Va a lucir a la reelección. Entonces, ¿cómo Esmeralda puede salir de esa problemática? Hoy traje a un trabajador del municipio, del sector de la cárcel hasta el cementerio. Se sienten aburridos con Lucía por el maltrato y por la situación pésima que ella ha manejado el municipio. O sea, y están dándole respaldo a Ernesto Estupiñán Quintero. Fueron 200 trabajadores a la casa de Ernesto Estupiñán ahí en la Recauter a que darle un apoyo que participe en las elecciones que se vienen ahora en el 2023. Oiga, se den cuenta la cosa. Definitivamente creo que los esmeraldeños no aprendemos y nunca vamos a aprender a elegir bien a nuestras autoridades. Estos perfiles, este perfil joven que está apareciendo en la política esmeraldeña como es Frickson, desde tu perspectiva, ¿cómo analiza el movimiento político que él está realizando al momento? El tema de la actividad de Frickson Erazo a nivel social es plausible. ¿Por qué? Porque de una u otra manera está creando proyectos, está visitando, está conociendo los problemas específicamente de la clase vulnerable. O sea, necesitaba estar en un puesto público para conocer las necesidades de... Es que el trabajo de Frickson viene anteriormente. No, o sea, le cae como anillo al dedo en la dirección del MIE a Frickson, porque Frickson ha hecho un trabajo a nivel social. Entonces Frickson está... Desde su fundación. Pero es que no podemos verlo tampoco desde el punto de la fundación, tenemos que ver la actitud del individuo. Entonces, lo de Frickson, entonces, está creando proyectos, está visitando y está recogiendo los elementos de la problemática que existe en la clase social vulnerable, que es el pobre, que dentro de las clases sociales el pobre es la mayoría. Entonces está recogiendo todos los elementos para aplicarlo en la práctica. Entonces está conociendo, está tratando y con la intención de solucionar. Pero entonces, desde el aspecto social, está haciendo un buen trabajo y el criterio personal es plausible. Pero lo de Frickson Erazo. Pero imagínate, si nosotros los esmeraldeños en su conjunto sabemos cuáles son las necesidades satisfechas de Esmeralda, qué es lo que pasa con la mayoría, qué es lo que está pasando en el momento en Esmeralda, eso lo conocemos todos. No es necesario estar en un puesto público o un cargo para empezar a saber cuáles son las necesidades que tiene Esmeralda, o cuáles son las necesidades que tienen los sectores. Yo no lo estoy viendo desde que está en el MIE, lo estoy viendo desde antes. Entonces es un trabajo que ya viene haciendo Frickson. Entonces vuelvo y lo repito, el tema de la dirección del MIE a Frickson le cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque por medio del MIE va quizás a materializar o a cristalizar los proyectos a nivel social. O sea que porque ¿quién visita el MIE? O sea que es una plataforma para que él pueda dar a conocer su candidato. Es que desde ahí es para quizás darle matiz al trabajo social que hace Frickson a través del MIE, es mi punto de vista. Entonces, eso porque prácticamente si es dedicado al tema social, Frickson, y le llega y le dan el MIE, entonces va a tratar de hacer un buen trabajo y eso va de una u otra manera a catapultarlo a las intenciones que tiene de participar en la elección de 2023. Entonces, oye, otro punto importante que está pasando justamente en torno a la Revolución Ciudadana y al Centro Democrático con Miguelón Ruiz y Vico Villasí. Miguelón Ruiz en muchas entrevistas que ha tenido ha mencionado que no va a apoyar la chequera. De esta manera la menciona y dice, no voy a respaldar o apoyar
una chequera al oportunismo y a una chequera. ¿Crees tú que está existiendo una tradición a la interna del movimiento, sabiendo que él ha sido militante, no de ahora, de hace muchos años, y que entra justamente en este momento a esa contienda, a esa campaña política, sobre todo a ese partido movimiento político? Podemos llamarlo tradición, porque en base a lo que he suscitado, de que estaba Miguel y ahora Vico, podemos llamarlo una traición, pero en sí no sabemos cuál es el meollo. Quizás sí. hayan realizado la famosa... Pero si ¿cómo se llaman las encuestas? No encuestas. Las primarias. Las primarias. Todavía no llegan. Las famosas primarias que todavía no llegan. Nunca se han cumplido en el país. Entonces, pero se ha podido notar, he podido percatarme en varias encuestas de muchos partidos, movimientos políticos que han realizado, que me las han pasado por interno, siempre se lo ve de primero a Miguelón. Y cómo un movimiento político calcula la aceptación de una persona siempre por entre medio de las encuestas. Sí, pero hay otra cosa, que la política se maneja con recursos. Se recurre de esa manera. Maneja con recursos. Y sabemos cuál es la condición económica o digamos la socioeconómica de Vico Villasís. Entonces, muy aparte de el tema, muy aparte de... Pero bueno, que aquí está primando lo económico y no como militante ni como adherente de ese partido, sino que lo económico. No lo veo, lo digo económico porque la política se maneja con recursos, pero no estoy diciéndolo en el sentido de que le dieron preferencia a Vico por el tema económico, sino que más bien, a mi punto de vista, porque Vico fue un profesor de Derecho Internacional Público y la capacidad, el nivel intelectual de Vico es agradable, digámoslo así, es agradable, es amigable, y entonces parte también el tema capacidad. ¿Será eso suficiente para conducir los destinos de Esmeralda? ¿Ser amigable? Con capacidad. Con capacidad. Con capacidad, porque con eso se van a solucionar los problemas que tiene Esmeralda. Vivimos en una situación más de 30 años, no hay convicción, no hay elementos, no hay interés, no hay voluntad. Lo que más se demuestra es apatía, desinterés, desidia. Entonces estamos como estamos, todo el mundo sabe cuál es el aspecto físico de Esmeralda, cuál es el comportamiento y la conducta de los esmeraldeños. Nosotros hacemos ruido, vamos a Quito, nos callan. ¿De qué forma nos callan? Nos dan a diferentes direcciones del sector público y nos callan. Entonces Quito tiene un control o nos tiene ya controlado desde un pulso de cuál es el comportamiento y cómo tratan de apagar ese ruido, porque vemos que en sí es un ruido temporal. Entonces ya es hora de... Había antes un alcalde que se llamaba el alcalde de los tapados. Era un alcalde que en cada barrio realizaba un tapado, entonces, y esa era la manera de convencer al bien común, una cosa estúpida. Y aparte de eso, ya que en ese tiempo no había gente preparada como ahora, entonces nosotros ya tenemos profesionales que tenemos la situación de verla de otra manera, tenemos la perspectiva un poco más diáfana de ver las cosas y así mismo criticarlas. Entonces ya no somos manipulables, ya no somos dominados, ya no somos vulnerables, sino que tenemos un criterio claro y la cognitiva, operativa. O sea que Vico Villasís cuenta con carisma, capacidad para ser candidato. Y aspecto económico. Y el aspecto económico. ¿Qué opinas entonces de Miguelón Ruiz? ¿No cuenta con la capacidad?